Hay una pregunta que el fandom de Spider-Man lleva más de 20 años sin poder responder. Y no es sobre villanos, ni sobre trajes, ni sobre superpoderes. Es esta. ¿Cuál es el mejor Spider-Man? Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland. 3 actores, 3 trilogías, 3 versiones completamente distintas del mismo personaje. Al final del video te voy a decir cuál creo que es la mejor, pero antes necesito contarte por qué esa pregunta tiene una respuesta mucho más interesante de lo que esperabas. Hoy vamos a analizar las 3 versiones cinematográficas de Spider-Man desde el principio. ¿Qué hizo bien cada una? ¿Qué hizo mal? ¿Qué las diferencia narrativamente? Y al final vamos a hablar de algo que tiene al fandom dividido. Si Miles Morales va a llegar definitivamente al UCM y qué significaría esto para el legado de Tom Holland. Porque la pregunta sobre cuál Spider-Man es el mejor no tiene una respuesta simple, pero sí una honesta, creo yo. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. En 2002, Sam Raimi hizo algo que la mayoría del mundo pensaría que nunca iba a funcionar. Tomó a un actor relativamente desconocido, Tobey Maguire, y lo puso en el traje de Spider-Man. En una época donde el cine de superhéroes no era un género dominante como lo es hoy. El resultado fue una película que recaudó $822 millones mundialmente y que definió cómo una generación entera entiende a Spider-Man. ¿Qué hizo bien el Spider-Man de Tobey Maguire? Primero que nada, la vulnerabilidad. El Peter Parker de Maguire es genuinamente torpe, genuinamente solitario. Cuando le pasan cosas malas, verdaderamente lo sientes. La muerte del tío Ben duele, la pérdida de Norman Osborn duele, el sacrificio de Peter para renunciar a su vida personal para ser Spider-Man, claro que duele. Tiene un peso emocional. Segundo, la química con el entorno de Sam Raimi. Esa Nueva York de los 2000, ligeramente estilizada, casi de cuento, funciona perfectamente con la personalidad de Maguire. En un mundo donde los héroes tienen esa estética clásica de los cómics de los 60. Pero hay algo que el Spider-Man de Tobey hizo mejor que cualquier versión y nadie lo ha notado aún. O al menos casi nadie lo menciona. Tobey Maguire es el único Spider-Man que genuinamente parece incómodo siendo héroe. No lo disfruta, no hace chistes en medio de la pelea. Carga con el peso de su responsabilidad en una forma en la cual se ve y se nota en cada escena. Y eso paradójicamente lo hace más fiel emocionalmente al personaje de los cómics de Stan Lee. Lo que no funcionó en mi opinión fue Spider-Man 3. Demasiados villanos, el arco del simbionte apresurado y la famosa escena del baile que se convirtió en meme. Y uno permanente, por cierto. Pero Spider-Man 2 con Doctor Octopus como antagonista sigue siendo considerada por muchos críticos como la mejor película de superhéroes de los 2000. Andrew Garfield tiene el honor dudoso de ser el Spider-Man más subestimado de la historia. Y eso, seamos honestos, no es completamente justo. En 2012, Sony tomó la decisión de reiniciar la franquicia solo 5 años después de Spider-Man 3. El público no estaba preparado para ver otro actor en el traje de Spider-Man tan pronto, siendo sinceros. Y Garfield pagó ese precio antes de salir a escena. Pero su versión de Peter tiene otras cosas que ninguna otra versión tiene. El Spider-Man de Garfield es más arácnido. Visualmente, sus movimientos son más fluidos, extraños, más de insecto. La forma en que se cuelga, en que se mueve en el aire, tiene lo que otras versiones no capturaron de la misma manera, ¿saben? También es el Spider-Man más bromista. Sus chistes en medio de las peleas son los más cercanos al Spider-Man de los cómics del 70 y 80 también, donde el personaje usaba el humor como arma psicológica para lidiar con sus enemigos. Y luego está la muerte de Gwen Stacy. El momento en que Gwen Stacy cae en The Amazing Spider-Man 2 y Spider-Man llega tarde para salvarla, es probablemente la escena más devastadora y bien actuada que puede haber en el universo de Marvel, sinceramente. Lo que Andrew Garfield hace en ese momento es perfecto. La reacción de alguien que vio algo que no puede deshacer, que sabe que ya nunca va a poder recuperarse. Y su regreso en No Way Home para salvar a MJ, gritando que sí pudo, que esta vez sí pudo llegar a tiempo. Dios, creo que eso me mató.
Y creo que fue el momento en el cual reconcilió al fandom con su versión. Lo que no funcionó fue la estructura de sus dos películas. The Amazing Spider-Man 2 intentó hacer demasiado al mismo tiempo, con demasiados villanos y demasiados setups para las películas futuras, que por cierto nunca llegaron porque Sony canceló la franquicia. Tom Holland debutó como Spider-Man en Capitán América Civil War en 2016, apenas siendo un bebé, teniendo solo 19 años. Y desde el primer segundo que apareció en pantalla, algo fue diferente. Por primera vez en la historia del cine, Spider-Man era genuinamente adolescente, interpretando a un estudiante de secundaria, a un chico real, con energía real, con ese entusiasmo nervioso de alguien que todavía no entiende completamente lo que significa ser un superhéroe. El Spider-Man de Holland tiene algo que las versiones anteriores nunca pudieron tener. Está conectado al UCM. Tiene acceso a Tony Stark, a Nick Fury, a los Vengadores, y eso cambia fundamentalmente qué tipo de historia puede contar. No es el héroe solitario de Nueva York. Es el chico de Queens que de repente está dentro de los héroes más poderosos del mundo y todavía tiene que hacer la tarea al llegar a casa. Pero aquí está la crítica más interesante que se le hace al Spider-Man de Holland. Algunos fans argumentan que es demasiado dependiente de otros personajes. Que su identidad como héroe está muy ligada a Tony Stark, que el Peter Parker del MCU no termina de ser Spider-Man, sino algo como Iron Man Jr. Están en lo correcto. Yo creo que Brand New Day va a responder esa pregunta definitivamente, porque por primera vez Peter Parker va a tener que ser Spider-Man sin tener ningún Vengador al lado, solo, sin ningún mentor, sin ningún apoyo tecnológico. Solo él, su telaraña y Nueva York. Por cierto, Nueva York. No Way Home fue el momento más importante de su arco, porque al final Peter decide quedarse solo, borrar su identidad del mundo entero, empezar de cero. Esa es la madurez que su versión necesitaba y que Brand New Day va a comenzar a explorar. Y ahora llegamos a la pregunta que más me interesa responder hoy. ¿Va a llegar Miles Morales al UCM en versión real? La respuesta corta es sí. La respuesta larga es fascinante. Kevin Feige confirmó en una entrevista con el medio brasileño Omelette que después de Beyond the Spider-Verse, que se estrena el 18 de junio de 2027, espera poder incorporar a Miles Morales al universo del UCM. En acción real, por supuesto. Y Tom Holland insinuó en el podcast Rich Roll que, aunque desea seguir interpretando a Spider-Man, es consciente de que su etapa eventualmente llegará a su fin y que desearía dejarle el lugar a Miles Morales. Aquí está la conexión que Marvel ya sembró, de hecho. En Spider-Man Homecoming, Donald Glover interpreta a Aaron Davis, quien en los cómics es el Merodeador, tío de Miles Morales. Esa semilla lleva años ser regada. Entonces, la imagen más probable del futuro del Spider-Man cinematográfico es esta. Tom Holland completa su arco en Brand New Day y en Avengers Secret Wars del 2027. Y después de eso, Miles Morales toma el relevo en acción real. No como reemplazo, ojo, sino como continuación natural del legado. Y ahora la pregunta que yo te dejo a ti es: si los tres Spider-Man del cine se pueden resumir en una sola palabra cada uno, Tobey es tragedia, Andrew es intensidad y Tom es frescura. Entonces, ¿cuál sería Miles Morales? ¿Cuál sería la palabra que definiría a la nueva generación del Hombre Araña? Escríbela acá en los comentarios porque esa conversación me interesa leerla. Tobey Maguire nos mostró que Spider-Man puede hacer llorar. Andrew Garfield nos mostró que puede romper el corazón. Tom Holland nos mostró que puede hacer reír y sorprender al mismo tiempo. Y Miles Morales, cuando llegue, va a tener que hacer algo que ninguno de los tres hizo todavía: definir qué significa ser Spider-Man para una generación que creció con todos ellos. Si este análisis te aportó algo, ya sabes qué hacer. Hasta la próxima.